Si la Gestapo hubiera sabido que su mayor problema era un niño de 12 años, probablemente no lo habrían creído. París, 1942. La ciudad de la luz vive en sombras bajo la ocupación nazi. Los adultos caminan con la mirada baja, evitando el contacto visual. Los niños han olvidado cómo jugar en las calles. El miedo se ha convertido en el compañero invisible de todos, excepto de uno. Marcel Lefebvre parecía un niño como cualquier otro. Delgado, con el pelo castaño despeinado y una sonrisa traviesa que rara vez abandonaba su rostro incluso en los tiempos más oscuros. Lo que nadie sospechaba era que detrás de esa apariencia común se escondía una mente extraordinaria y un coraje que muchos adultos envidiarían. Esta es la historia de cómo un niño prodigio se convirtió en el dolor de cabeza más persistente para la temida Gestapo en el París ocupado. Una historia que durante décadas permaneció en secreto por temor a represalias, incluso mucho después de que la guerra terminara. Antes de la guerra, Marcel era conocido como un niño peculiar. A los 4 años ya leía libros destinados a estudiantes mucho mayores. A los 6, podía resolver complejos problemas matemáticos de memoria. A los 8, hablaba con fluidez francés, inglés y alemán, gracias a su padre profesor y a su madre, quien antes de casarse había sido institutriz en varias familias europeas adineradas. Marcel siempre fue diferente, recordaría años después su hermana Simone. No era solo su inteligencia, sino su forma de ver el mundo. Donde otros veían problemas, él veía puzzles que resolver. Y nada le gustaba más que un buen puzzle. Cuando los alemanes invadieron Francia en mayo de 1940, Marcel tenía 10 años. Su padre, un respetado profesor de historia en la Universidad de París, desapareció rápidamente, supuestamente detenido por sus conocidas opiniones antifascistas. En realidad, Henri Lefebvre había anticipado la caída de Francia y ya estaba estableciendo contactos con lo que sería la resistencia francesa. La madre de Marcel, Sophie, mantuvo a sus hijos cerca durante esos primeros meses inciertos de la ocupación. Pero el joven Marcel observaba. Observaba cómo cambiaba la ciudad, cómo aparecían los carteles en alemán, cómo ciertos vecinos desaparecían en la noche. Y escuchaba las conversaciones susurradas de su madre con extraños que visitaban su apartamento. Las transmisiones de radio clandestinas de la BBC que ella creía que él no podía oír. El punto de inflexión llegó en enero de 1941, cuando Marcel presenció cómo 3 soldados alemanes arrestaban al señor Klein, el amable relojero judío de su calle que siempre le regalaba caramelos. Algo cambió en Marcel ese día. Se volvió más serio, recordaría su madre. Como si algo dentro de él hubiera madurado de golpe. Lo que Sophie no sabía era que su hijo había tomado una decisión. Si los adultos estaban luchando contra los ocupantes alemanes, ¿por qué no podría él hacer lo mismo? Con la lógica implacable de un niño prodigio, Marcel comenzó a planear cómo podría contribuir a la resistencia contra los nazis. Su primera operación fue simple pero efectiva. Había notado que los oficiales alemanes dejaban regularmente sus motocicletas en una calle cercana mientras comían en un restaurante requisado. Una tarde, Marcel se acercó con una bolsa llena de caramelos pegajosos. Con la inocencia propia de un niño, jugó cerca de las motocicletas y discretamente metió los caramelos en los tanques de gasolina de 3 de ellas. Al día siguiente, su madre le comentó sorprendida que había escuchado a la lechera hablar sobre cómo varios oficiales alemanes habían tenido que empujar sus motocicletas cuando los motores se pararon misteriosamente. Marcel sonrió pero no dijo nada. Acababa de descubrir algo importante. Nadie sospecha de un niño. A partir de ese momento, Marcel comenzó a utilizar su apariencia inocente y su brillante mente para pequeños actos de sabotaje. Desinfló neumáticos. Puso arena en depósitos de combustible. Cambió señales de dirección. Pequeñas travesuras que podrían atribuirse a un niño travieso, pero que en realidad formaban parte de un plan consciente para entorpecer la maquinaria de ocupación alemana. Sin embargo, fue su extraordinaria memoria y su don para los idiomas lo que pronto lo convertiría en algo mucho más valioso para la resistencia. Un día, mientras fingía jugar con un barquito de papel en un charco cerca del cuartel general alemán improvisado en el antiguo Hotel Lutetia, Marcel escuchó a 2 oficiales hablando en alemán sobre un convoy de suministros que llegaría la semana siguiente. Memorizó cada detalle: fecha, hora, ruta, número de vehículos. Esa noche, cuando su madre recibió la visita de una prima que nunca antes había visto, Marcel se acercó y fingiendo inocencia recitó lo que había escuchado. La visitante intercambió una mirada asombrada con Sophie.
¿Está seguro de lo que escuchó, pequeño?, preguntó la mujer. Estoy seguro, respondió Marcel. Hablaban en alemán, pero lo entendí todo. El convoy tiene 12 camiones y llegará el jueves a las 5 horas. El oficial rubio estaba preocupado porque la ruta pasa cerca del bosque de Fontainebleau. Una semana después, ese convoy fue emboscado por fuerzas de la resistencia, proporcionando a los combatientes franceses armas y suministros muy necesarios. Cuando Sophie lo confrontó, Marcel simplemente dijo: «Papá siempre dijo que el conocimiento es poder. Yo solo estoy usando mi conocimiento». Así comenzó la verdadera carrera de Marcel como miembro no oficial de la resistencia. Su madre, inicialmente horrorizada por los riesgos, finalmente aceptó que su hijo extraordinario podía contribuir de manera única a la lucha contra la ocupación nazi. Marcel desarrolló un sistema. Cada mañana salía a jugar por el barrio, llevando una pelota o algún juguete simple. En realidad, estaba realizando reconocimiento. Con su dominio del alemán y su memoria fotográfica, recopilaba información crucial, movimientos de tropas, conversaciones entre oficiales, documentos entrevistos a través de ventanas. Tenía un don para hacerse invisible, recordaría años después un miembro de la resistencia. Los alemanes literalmente no lo veían. Era solo un niño más en las calles de París. Pero ese niño tenía ojos y oídos por todas partes. Para el verano de 1941, la red de resistencia vinculada a la familia de Marcel había reconocido su valor. Le asignaron un nombre en clave: Petit Renard, pequeño zorro. Nadie fuera de un círculo muy reducido sabía que uno de sus informantes más valiosos era apenas un niño. La primera vez que Marcel se enfrentó realmente al peligro fue en octubre de 1941. Mientras espiaba un depósito alemán, tratando de contar cuántos camiones entraban y salían, un soldado lo notó y lo llamó. Marcel interpretó perfectamente el papel de niño asustado, balbuceando en francés que solo estaba jugando y tratando de ver los grandes camiones. El soldado, divertido pero sospechoso, lo llevó dentro del depósito para interrogarlo. Lo que debía ser un momento aterrador se convirtió en una oportunidad dorada para Marcel. Mientras el soldado lo escoltaba por el depósito, Marcel absorbía cada detalle: el número de vehículos, las cajas de suministros, incluso fragmentos de documentos visibles en un escritorio. Cuando el oficial a cargo lo interrogó en francés deficiente, Marcel decidió tomar un riesgo calculado. «Usted habla mal francés, señor», dijo en un alemán perfecto. «Sería más fácil si habláramos en su idioma». Sorprendido, el oficial cambió al alemán, preguntándole dónde había aprendido a hablar tan bien. «Mi madre era institutriz para una familia alemana antes de la guerra», respondió Marcel, mezclando verdad con mentira. «Me enseñó porque dice que Alemania y Francia serán grandes amigos en el futuro». El oficial, encantado con esta pequeña muestra del nuevo orden europeo que los nazis imaginaban, no solo dejó ir a Marcel, sino que le regaló un trozo de chocolate, un artículo ya escaso en el París ocupado. Esa noche, la información de Marcel sobre el depósito permitió a la resistencia planear uno de sus sabotajes más exitosos, destruyendo docenas de vehículos y suministros vitales. A medida que sus operaciones se volvían más sofisticadas, Marcel desarrolló técnicas para registrar información sin levantar sospechas. Utilizaba un código sencillo para anotar datos en lo que parecían tareas escolares. Dibujaba lo que parecían garabatos infantiles, pero que en realidad eran mapas codificados de instalaciones alemanas. Incluso entrenó su ya prodigiosa memoria para retener conversaciones enteras palabra por palabra. Para mediados de 1942, Marcel se había convertido en una leyenda entre las células de la resistencia en París, aunque pocos conocían su verdadera identidad o edad. La información que proporcionaba era tan precisa, tan detallada, que algunos miembros veteranos de la resistencia sospechaban que Petit Renard debía ser un funcionario de alto rango infiltrado en la administración alemana. Fue entonces cuando Marcel enfrentó su mayor desafío y tuvo su encuentro más peligroso con la Gestapo, la temida policía secreta nazi. Todo comenzó cuando la resistencia recibió información sobre una redada planificada contra una célula en el barrio de Montmartre. La información era vaga. Se sabía que ocurriría en los próximos días, pero no cuándo exactamente ni dónde. La célula incluía a varios agentes valiosos, incluido un operador de radio que mantenía contacto con Londres. Marcel se ofreció voluntario para una misión peligrosa: merodear cerca de la sede de la Gestapo en la Rue des Auxayes para intentar obtener más detalles. Su madre protestó vehementemente, pero Marcel insistió. «Si envían a un adulto y lo atrapan, lo torturarán y matarán.
argumentó con la lógica implacable que lo caracterizaba. Si me atrapan a mí, me regañarán y me mandarán a casa. Soy el que menos riesgo corre. La mañana siguiente, Marcel puso en marcha su plan. Había observado que una mujer que trabajaba como limpiadora en las oficinas de la Gestapo siempre daba de comer a las palomas en un pequeño parque cercano durante su descanso. Marcel se acercó con su propia bolsa de migas de pan y comenzó a alimentar a las aves cerca de ella. Día tras día, entabló amistad con la mujer, una francesa de mediana edad llamada Madame Bouvier. Le contó una historia elaborada sobre cómo su padre había muerto en la guerra y su madre estaba enferma. La mujer, conmovida, comenzó a esperar sus encuentros diarios con este niño solitario y educado. Después de casi una semana, Marcel finalmente dirigió la conversación hacia su trabajo. «Debe ser interesante trabajar para los alemanes», comentó inocentemente mientras arrojaban migas juntos. «Interesante no es la palabra que yo usaría», respondió ella con amargura. «Aterrorizante, más bien. Especialmente esta semana con todos corriendo como locos por esa gran redada». Marcel mantuvo su expresión neutra mientras su mente registraba cada palabra cuidadosamente. ¿Una redada? Como en las películas de policías. Madame Bouvier bajó la voz. No debería hablar de esto. Pero sí, están planeando algo grande. Escuché que será mañana por la noche. Tienen mapas de todo Montmartre con círculos rojos en las calles Le Pic y Norbins. Era exactamente la información que la resistencia necesitaba. Marcel se aseguró de memorizar cada detalle que Madame Bouvier dejó escapar. Cuando terminó su descanso, Marcel se despidió normalmente, conteniendo su urgencia por correr y transmitir la información. Pero cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con un hombre vestido de civil que lo observaba con ojos fríos y calculadores. Un joven muy curioso, ¿no es así?, dijo el hombre en francés, con un ligero acento alemán. El corazón de Marcel se aceleró, pero su rostro mantuvo la expresión inocente que había perfeccionado. Solo me gusta hablar con Madame Bouvier, señor. Es amable conmigo y las historias sobre su trabajo son interesantes. Oh. ¿Y qué historias te ha contado exactamente? Marcel sabía que estaba en peligro. Este hombre no era un soldado ordinario, sino casi con certeza un agente de la Gestapo. Todo dependía de su próxima respuesta. Principalmente se queja de lo mucho que tiene que limpiar, respondió Marcel con una risita infantil. Dice que los oficiales alemanes son muy ordenados, pero que beben demasiado café y dejan manchas por todas partes. El hombre lo estudió por un momento, sus ojos buscando cualquier signo de engaño. ¿Cuál es tu nombre, chico? Pierre Dubois, señor. Vivo en la Rue Mouffetard con mi madre. Era una identidad falsa que Marcel había preparado para emergencias, completa con una dirección en un barrio diferente de París. Bueno, Pierre Dubois, dijo el hombre, sacando una tableta de chocolate de su bolsillo. Quizás deberías encontrar otro lugar para alimentar palomas. Este no es un buen lugar para que jueguen los niños. Marcel tomó el chocolate, agradeció al hombre educadamente, y se alejó caminando a un ritmo normal, resistiendo el impulso de correr. Solo cuando estuvo seguro de no estar siendo seguido, se apresuró a contactar con su enlace en la resistencia. Gracias a la información de Marcel, la célula de Montmartre fue evacuada a tiempo. Cuando la Gestapo llegó la noche siguiente, encontraron los apartamentos vacíos. Más de 12 miembros de la resistencia, incluido el crucial operador de radio, escaparon de la captura. Pero Marcel sabía que había estado demasiado cerca. El agente de la Gestapo lo había visto claramente y podría reconocerlo. Por primera vez, el joven espía sintió el verdadero peso del peligro en el que se había puesto. «Deberías detenerte ahora», le suplicó su madre cuando supo lo ocurrido. «Has hecho más que suficiente». Pero Marcel, con la determinación que lo caracterizaba, se negó. Si todos los que tienen miedo se detienen, ¿quién seguirá luchando? En lugar de retirarse, Marcel adaptó sus métodos. Cambió su apariencia, tiñendo su cabello de un tono más oscuro y usando diferentes estilos de ropa. Evitó sus áreas habituales de operación. Y, más importante, desarrolló nuevas formas de recopilar información que lo mantendrían alejado de encuentros directos con la Gestapo. Fue entonces cuando concibió su plan más audaz hasta la fecha, uno que aprovecharía su mayor fortaleza, su extraordinaria mente. El plan de Marcel nació de una simple observación. Durante meses,
Había notado que los mensajeros alemanes transportaban regularmente documentos entre diferentes oficinas militares en París. A menudo, estos mensajeros eran jóvenes soldados que parecían aburridos con su tarea y ansiosos por terminar sus rondas lo más rápido posible. Los mensajeros son el eslabón más débil, explicó Marcel a su contacto en la Resistencia, un hombre al que solo conocía como Le Professeur. No están tan alerta como los guardias. Y los documentos que transportan contienen exactamente el tipo de información que necesitamos. La idea de Marcel era audaz en su simplicidad: interceptar momentáneamente a los mensajeros, no para robar los documentos, lo que provocaría una alarma inmediata, sino para fotografiarlos rápidamente y luego devolverlos sin que se dieran cuenta. El desafío era cómo acercarse a los mensajeros sin despertar sospechas. Ahí es donde el brillante plan de Marcel tomó forma. Utilizando algunos materiales básicos, Marcel construyó lo que parecía ser un simple juguete, una pequeña caja de madera con una lente. En realidad, era una cámara rudimentaria, diseñada para tomar fotografías rápidas cuando se presionaba un botón oculto. La Resistencia proporcionó la película y un miembro que era fotógrafo antes de la guerra enseñó a Marcel a usarla correctamente. Para completar su disfraz, Marcel comenzó a presentarse como un joven entusiasta de la fotografía, tomando fotos de edificios, parques y, lo más importante, soldados alemanes posando complacientes para retratos que supuestamente enviaría a un concurso de fotografía juvenil patrocinado por las autoridades de ocupación, un concurso que, por supuesto, no existía. Era brillante, recordaría más tarde Le Professeur. ¿Qué soldado podría resistirse a un niño admirador que quería tomarle una foto para mostrar el glorioso ejército alemán? Y mientras posaban, la verdadera cámara capturaba los documentos en sus bolsas o bajo sus brazos. La operación tuvo un éxito inmediato. Marcel perfeccionó el arte de acercarse a los mensajeros, halagarlos y maniobrar para obtener ángulos que le permitieran fotografiar discretamente los documentos. A veces incluso convencía a los mensajeros de mostrarles sus importantes papeles como parte de la pose fotográfica. «Mire, señor, parecerá un general importante si sostiene sus documentos así», decía, posicionando cuidadosamente al soldado de modo que los papeles quedaran claramente visibles para su cámara oculta. Las fotografías que Marcel capturaba eran reveladas por la red de Resistencia y proporcionaban información invaluable: horarios de trenes, órdenes de movimiento de tropas, listas de personas buscadas, planes para redadas futuras. Durante 3 meses, esta operación continuó sin problemas. Marcel se convirtió en una figura familiar para muchos soldados alemanes, quienes lo veían como un inofensivo niño francés fascinado por los ocupantes. Algunos incluso le daban pequeños regalos: chocolate, pan, ocasionalmente incluso pequeñas sumas de dinero para comprar más película. Lo que ninguno sospechaba era que este niño aparentemente inocente estaba proporcionando a la Resistencia francesa algunas de sus inteligencias más valiosas. Sin embargo, el éxito de Marcel eventualmente llamó la atención, no de los soldados comunes, sino de la Gestapo. Las autoridades alemanas habían comenzado a notar un patrón perturbador. Demasiadas operaciones parecían estar siendo comprometidas, demasiados planes anticipados por la Resistencia. En junio de 1943, mientras Marcel realizaba su rutina habitual cerca del Hotel Meurice, entonces sede del Comando Militar Alemán, notó algo inquietante. El mismo hombre de civil que lo había confrontado meses antes cerca de la sede de la Gestapo estaba de pie al otro lado de la calle, observándolo. Marcel mantuvo la calma y continuó con su actividad, fingiendo no haber visto a la gente. Pero internamente, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Lo había reconocido el hombre a pesar de su cambio de apariencia? ¿O simplemente estaba observando a todos los civiles cerca del cuartel general? Esa noche, Marcel discutió el incidente con su madre y su contacto de la Resistencia. Podrían estar empezando a sospechar de un niño fotógrafo que aparece regularmente cerca de instalaciones militares, advirtió Le Professeur. Debemos ser más cautelosos. Marcel asintió, pero en privado ya estaba formulando un nuevo plan, uno aún más audaz que el anterior. Si sospechan de un niño que toma fotografías, razonó, entonces necesito convertirme en algo completamente diferente. Necesito estar donde nunca esperarían encontrar a un espía. Su siguiente paso sorprendió incluso a los miembros más experimentados de la Resistencia. Marcel propuso infiltrarse directamente en una instalación alemana, no como un visitante casual o un fotógrafo, sino como un trabajador regular. Había notado que varios edificios requisados por los alemanes empleaban a niños franceses para tareas menores.
entregar mensajes, limpiar botas, hacer recados. Estos niños eran prácticamente invisibles para los oficiales alemanes, tratados como mobiliario ambulante, pero tenían acceso a áreas sensibles. «Es demasiado peligroso», protestó su madre. «Ya estás en su radar». «Precisamente por eso funcionará», argumentó Marcel. «Buscarán a un niño sospechoso merodeando fuera de sus instalaciones. No buscarán a un niño trabajando dentro de ellas». Contra las objeciones de su madre, pero con el apoyo cauteloso de sus contactos en la resistencia, Marcel puso en marcha su plan más temerario hasta la fecha. Cambió completamente su apariencia. Se cortó el pelo casi al rape, ensució su ropa y su cara para parecer un niño de la calle. Practicó un acento diferente, uno de los barrios más pobres de París. Y, lo más importante, adoptó una personalidad completamente nueva, la de un niño ligeramente retrasado, demasiado simple para representar cualquier tipo de amenaza. Fue una transformación asombrosa, recordaría Sophie Lefebvre años después. Mi brillante hijo, que podía resolver ecuaciones complejas de memoria, ahora balbuceaba, arrastraba los pies y miraba al suelo. Era irreconocible. Con esta nueva identidad, Marcel, ahora usando el nombre Fredo, se presentó en la puerta trasera del Hotel Lutetia, que los alemanes habían convertido en uno de sus centros de operaciones. Suplicó por trabajo, actuando hambriento y desesperado. El cocinero jefe, apiadándose de él, le dio un trabajo lavando platos y pelando patatas. Era la posición más baja posible, pero exactamente lo que Marcel quería: acceso al edificio con mínima atención. Durante las primeras semanas, Marcel interpretó su papel a la perfección. Trabajaba diligentemente, mantenía la cabeza baja y ocasionalmente exhibía comportamientos que reforzaban su imagen de simplicidad mental. Retrasaba ligeramente tareas sencillas, se confundía con instrucciones básicas y mostraba una fijación infantil con objetos brillantes como las insignias de los oficiales. Poco a poco, los alemanes comenzaron a verlo como parte del mobiliario. Fredo era simplemente el tonto muchacho francés de la cocina, demasiado simple para ser de interés para nadie. Lo que no sabían era que detrás de esa fachada de simpleza mental, la mente prodigiosa de Marcel estaba constantemente trabajando, observando, absorbiendo información. Sus ojos registraban documentos dejados descuidadamente en mesas. Sus oídos captaban conversaciones en alemán que los oficiales mantenían abiertamente, asumiendo que ningún francés, especialmente no un niño de cocina aparentemente retrasado, podría entenderlos. Pronto, Marcel fue promovido de la cocina a tareas generales dentro del hotel. Limpiaba salones de conferencias después de reuniones, entregaba café y refrigerios a oficiales durante sesiones de planificación, vaciaba papeleras llenas de documentos desechados pero aún legibles. Cada noche, regresaba con su mente llena de información, recordaría Le Professeur. Nombres, fechas, ubicaciones, fragmentos de planes operativos. Su memoria era tan precisa que podía recitar conversaciones enteras palabra por palabra, o describir documentos con tal detalle que nuestros falsificadores podían recrearlos casi perfectamente. La información que Marcel proporcionaba era de tal calidad que pronto llegó a los niveles más altos de la resistencia francesa e incluso a Londres. Los servicios de inteligencia aliados comenzaron a preguntarse quién era este nuevo informante que proporcionaba detalles tan precisos sobre las operaciones alemanas en París. Para septiembre de 1943, Fredo se había convertido en una figura familiar en el Hotel Lutetia. Los oficiales alemanes a menudo le daban palmaditas en la cabeza o pequeñas propinas, apreciando su actitud servil y su aparente admiración por los poderosos soldados alemanes. Fue entonces cuando Marcel enfrentó su momento más peligroso. Una tarde, mientras limpiaba una sala de conferencias después de una reunión de alto nivel, Marcel notó un documento olvidado bajo una silla. Era un conjunto de órdenes selladas, claramente importantes. Verificando rápidamente que estaba solo, Marcel memorizó el contenido: detalles de una redada inminente contra una célula de resistencia principal en las afueras de París, incluidos los nombres de informantes que habían proporcionado la información. Justo cuando estaba devolviendo el documento a donde lo había encontrado, la puerta se abrió. Era el oficial de la Gestapo que lo había confrontado 2 veces antes, el mismo hombre que parecía tener un talento inquietante para aparecer en los momentos más peligrosos. El agente miró a Marcel, luego al documento en sus manos. Sus ojos se estrecharon. «¿Qué estás haciendo con eso, chico?», preguntó en francés. Marcel dejó caer el papel y adoptó inmediatamente su personaje de Fredo, retrocediendo con una expresión de miedo exagerado.
Lo siento, señor, lo siento, balbuceó, incorporando un ligero tartamudeo. Fredo solo limpiando. No tocar papeles importantes. Fredo, bueno. El agente recogió el documento y lo examinó, luego volvió a mirar al niño tembloroso frente a él. Te he visto antes, dijo lentamente. Tu cara me resulta familiar. El corazón de Marcel latía violentamente, pero mantuvo su fachada. Fredo trabaja aquí mucho tiempo, señor. Muy trabajador. Oficial ve a Fredo todos los días. El agente estudió su rostro por lo que pareció una eternidad. Finalmente, sacó una barra de chocolate de su bolsillo. Aquí tienes, por ser trabajador, dijo, entregando el chocolate. ¿Cuál dijiste que era tu nombre completo? Fredo, señor. Solo Fredo. Fredo no tiene más nombre. Fredo huérfano. El agente asintió lentamente. Bien, solo Fredo. Sigue con tu trabajo. Y recuerda, los papeles son solo para oficiales. No para niños de cocina. Sí, señor. Fredo entiende. Fredo no toca papeles. El agente se giró para irse, pero en la puerta se detuvo y volvió a mirar a Marcel con una expresión indescifrable. Sabes, es curioso. Conozco a muchos niños en París. Niños que toman fotografías. Niños que alimentan palomas. Y ahora, niños de cocina. A veces me pregunto si son todos niños diferentes, o quizás el mismo niño. Con esa críptica observación, el agente se fue, llevándose el documento. Marcel terminó su turno como de costumbre, pero su mente estaba acelerada. Era claro que el agente sospechaba algo. No tenía pruebas concretas, pero su instinto le estaba enviando señales de advertencia. Esa noche, Marcel transmitió la información sobre la redada planificada a sus contactos, permitiendo que la célula de resistencia fuera evacuada a tiempo. Pero también comunicó su encuentro con el agente de la Gestapo. Se está acercando demasiado, advirtió Le Professeur. No es seguro que continúes en el Lutetia. Marcel sabía que tenía razón, pero también sabía que la información que estaba obteniendo era demasiado valiosa para abandonarla. Propuso un compromiso. Reduciría sus horas en el hotel y limitaría su acceso a áreas menos sensibles para evitar encuentros adicionales con el sospechoso agente. Durante las siguientes semanas, Marcel mantuvo un perfil bajo. Continuó su trabajo como Fredo, pero evitó las salas de conferencias y los pisos donde sabía que el agente de la Gestapo operaba con frecuencia. Aún así, logró recopilar información valiosa de conversaciones escuchadas y papeles desechados. Para octubre de 1943, había perfeccionado un nuevo método para transmitir información sin reunirse personalmente con sus contactos de la resistencia, lo que reducía el riesgo de ser seguido. Utilizando un sistema de mensajes codificados dejados en lugares predeterminados, un libro específico en la biblioteca pública, un ladrillo suelto en un muro del cementerio de Père-Lachaise, podía pasar información sin interacciones directas. Este sistema funcionó bien durante varias semanas. Pero Marcel, siempre atento, comenzó a notar señales preocupantes. Ocasionalmente vislumbraba al mismo agente de la Gestapo en las cercanías del hotel, observando las personas que entraban y salían. Una vez, creyó ver a alguien siguiéndolo después del trabajo, aunque logró perderlo en el laberinto de callejuelas del viejo París. La tensión aumentó en noviembre cuando Marcel escuchó a dos oficiales alemanes discutiendo sobre una infiltración en el hotel. Hablaban en alemán, seguros de que ninguno de los trabajadores franceses podría entenderlos. El Standard en Führer está convencido de que alguien está filtrando información, dijo uno. Demasiadas operaciones han sido comprometidas. ¿Tienen algún sospechoso?, preguntó el otro. Están investigando a todo el personal francés. Pero el Standard en Führer tiene una teoría peculiar. Cree que podría ser un niño. Marcel, fingiendo limpiar una mesa cercana, mantuvo su expresión vacía mientras su mente procesaba esta información alarmante. Si los alemanes estaban específicamente buscando a un niño espía, su posición se había vuelto extremadamente peligrosa. Esa noche, Marcel tuvo una larga conversación con su madre y Le Professeur. La conclusión era ineludible: necesitaba desaparecer del Hotel Lutetia inmediatamente. Pero no puedo simplemente dejar de ir, argumentó Marcel. Eso confirmaría sus sospechas y podrían comenzar a buscarme activamente. Entonces necesitamos una salida que no despierte sospechas, dijo Le Professeur, pensativo.
La solución vino de la madre de Marcel, Sophie. Enfermedad, dijo simplemente. Una enfermedad lo suficientemente grave para mantenerte alejado, pero no tan inusual como para provocar una investigación. Al día siguiente, Fredo llegó al trabajo pálido y tembloroso. A media mañana, se derrumbó dramáticamente en la cocina, aparentemente presa de una fiebre alta y violentos espasmos. El médico alemán que lo examinó diagnosticó fiebre tifoidea, una enfermedad lo suficientemente común en el París ocupado, con sus condiciones sanitarias deterioradas, como para no levantar sospechas. Marcel fue enviado a casa con instrucciones estrictas de guardar cuarentena. La enfermedad, por supuesto, era completamente fingida, una brillante actuación respaldada por algunos trucos simples: hojas empapadas en agua para simular sudor, colorante alimentario diluido, para crear la apariencia de erupciones, y un termómetro manipulado para mostrar fiebre alta. Con esta cobertura, Marcel desapareció efectivamente del radar alemán, al menos temporalmente. Pero tanto él como sus contactos en la Resistencia sabían que su utilidad como espía en París podría estar llegando a su fin. Si la Gestapo realmente sospechaba de un niño espía, eventualmente podrían conectar los puntos entre el fotógrafo, el niño de las palomas y el trabajador de cocina. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada. La Resistencia necesitaba enviar información crucial a una célula en Lyon, a 470 kilómetros al sureste de París. El mensajero habitual había sido arrestado, y los controles en las estaciones de tren se habían intensificado, haciendo extremadamente peligroso el viaje para cualquier adulto asociado con la Resistencia. Marcel se ofreció como voluntario inmediatamente. Los alemanes están buscando a un niño espía en París, argumentó. No en un tren a Lyon. Y ciertamente no esperarán que información crucial sea transportada por un niño. Después de intensos debates, la Resistencia aceptó su plan. Marcel memorizó los mensajes, nombres de contactos, ubicaciones de casas seguras, detalles de un envío de armas pendiente, negándose a llevar nada escrito que pudiera incriminarlo si era detenido. El día del viaje, Marcel adoptó otra identidad, la de un niño de pueblo que regresaba a casa con su tía después de visitar a parientes en París. Una miembro de la Resistencia, una mujer de unos 50 años, interpretaría el papel de la tía. En la estación de Gare de Lyon, Marcel observó con ojos atentos los procedimientos de control. Los soldados alemanes revisaban minuciosamente los documentos de adultos, pero apenas miraban a los niños. Aún así, cuando llegó su turno, Marcel estaba preparado para su actuación. ¿Documentos?, exigió el soldado a la tía de Marcel. Mientras ella presentaba sus papeles falsificados, Marcel comenzó a saltar impacientemente. «¿Ya podemos subir al tren, tía? Prometiste que podría sentarme junto a la ventana. ¿Crees que veremos vacas? Nunca he visto una vaca real». El soldado, irritado por el niño ruidoso, aceleró su inspección de los documentos y los despachó con un gesto brusco. Ya en el tren, Marcel mantuvo su personaje, especialmente cuando notó a oficiales alemanes pasando por los vagones realizando inspecciones aleatorias. Hacía preguntas infantiles en voz alta, se quejaba de hambre, y generalmente se comportaba como el estereotipo de un niño molesto en un viaje largo. Fue una actuación magistral, recordaría más tarde su compañera de viaje. En un momento estaba saltando en su asiento, señalando por la ventana y haciendo preguntas tontas. Al siguiente, cuando ningún alemán miraba, me susurraba detalles precisos sobre los horarios de contacto y las rutas de entrega. Luego, sin perder un segundo, volvía a ser el niño ruidoso. El viaje a Lyon transcurrió sin incidentes, y Marcel entregó exitosamente su información memorizada, permitiendo que una importante operación de suministro de armas procediera según lo planeado. Pero mientras estaba en Lyon, Marcel recibió noticias alarmantes de París. La Gestapo había realizado una redada en su edificio de apartamentos, buscándolo específicamente. Afortunadamente, Sophie había sido advertida y había huido horas antes, pero estaba claro que la identidad de Marcel había sido comprometida. «Saben quién eres», le dijo gravemente le profeseur cuando establecieron contacto. «No es seguro que regreses a París». Para un niño de 13 años, por muy extraordinario que fuera, la noticia fue devastadora. Todo lo que conocía, su hogar, sus posesiones, su vida normal, ahora le estaba vedado. Pero Marcel, mostrando la madurez que lo caracterizaba, aceptó la situación. «¿Dónde está mi madre? ¿Está a salvo?», fueron sus primeras preguntas. Le aseguraron que Sophie había sido trasladada a una casa segura en el campo,
y que podrían reunirse pronto. Mientras tanto, Marcel tendría que permanecer en Lyon, donde la resistencia lo mantendría oculto. Para diciembre de 1943, Marcel se había establecido en una nueva identidad como sobrino de un panadero en un suburbio de Lyon. Durante las siguientes semanas, aunque ya no estaba involucrado directamente en operaciones de espionaje, ayudó a la resistencia local con sus habilidades lingüísticas, traduciendo documentos alemanes interceptados y ayudando a crear identificaciones falsas. Fue durante este periodo cuando Marcel finalmente descubrió que había llevado a la Gestapo hasta él. Uno de los trabajadores del Hotel Lutetia, un colaborador francés, había notado que Fredo ocasionalmente abandonaba su comportamiento retrasado cuando creía que nadie lo observaba. Intrigado, el colaborador había seguido a Marcel después del trabajo varias veces, eventualmente reportando sus sospechas a sus contactos alemanes. La noticia enfureció a Marcel, pero también le enseñó una valiosa lección. Incluso la mejor actuación podía ser traicionada por un momento de descuido. A medida que 1944 avanzaba y los aliados comenzaban su empuje hacia la liberación de Francia, Marcel encontró nuevas formas de contribuir a la causa. Su conocimiento detallado de instalaciones alemanas en París resultó invaluable para la planificación de operaciones de resistencia coordinadas con el avance aliado. Sus mapas memorizados y meticulosamente recreados de puntos defensivos alemanes ayudaron a identificar objetivos para bombardeos aliados y ataques de la resistencia. En abril de 1944, Marcel finalmente se reunió con su madre en una casa de campo cerca de Lyon. La reunión fue emotiva, pero breve. La resistencia había decidido que tanto Marcel como Sophie debían ser evacuados a Inglaterra. Su trabajo había sido demasiado importante, y el riesgo de captura y las consiguientes torturas para extraer información era demasiado grande. «No quiero irme», protestó Marcel. «Puedo seguir ayudando aquí». «Has hecho más que suficiente», le aseguró Le Professeur. «La información que has proporcionado ha salvado cientos, tal vez miles de vidas. Pero ahora los alemanes te buscan específicamente. Es demasiado peligroso que te quedes». A principios de mayo, Marcel y Sophie fueron trasladados secretamente a través de la frontera española, luego a Gibraltar, y finalmente a Inglaterra en un pequeño barco de pesca reconvertido. Allí, para su sorpresa, Marcel fue recibido no como un refugiado ordinario, sino como un activo valioso. Los oficiales de inteligencia británicos ya habían oído hablar de Petit Renard, el misterioso informante que había proporcionado inteligencia tan precisa desde el corazón de París ocupada. Durante el resto de la guerra, Marcel trabajó con el SOE, Ejecutivo de Operaciones Especiales, ayudando a entrenar agentes destinados a infiltrarse en Francia y proporcionando información detallada sobre instalaciones alemanas, personalidades y procedimientos. Era extraordinario verlo instruir a hombres 2 o 3 veces su edad sobre cómo comportarse para no levantar sospechas alemanas, recordaría más tarde un oficial del SOE. Este muchacho de 13 años corrigiendo la pronunciación alemana de veteranos o explicando las complejidades de los procedimientos de seguridad de la Gestapo. Y lo más notable era que lo escuchaban, porque sabían que hablaba desde la experiencia. Mientras tanto, en París, la búsqueda del escurridizo niño espía continuó hasta la misma liberación de la ciudad. El agente de la Gestapo que había tenido aquellos inquietantes encuentros con Marcel aparentemente desarrolló una obsesión con el caso, convencido de que todas las filtraciones de información podían rastrearse hasta un solo operativo maestro del engaño que resultó ser un niño. «Es casi cómico en retrospectiva», comentaría Marcel años después. Este experimentado agente de la Gestapo, entrenado para detectar engaños, persiguiendo fantasmas alrededor de París, mientras yo estaba sentado cómodamente en Londres tomando té con oficiales de inteligencia británicos. Cuando París fue finalmente liberado en agosto de 1944, entre los documentos capturados en la antigua sede de la Gestapo había un expediente etiquetado simplemente Der Kinderspion, el niño espía. Contenía fragmentos de descripción, avistamientos reportados y teorías descabelladas sobre un supuesto prodigio entrenado específicamente para espiar a los alemanes. Lo que no contenía era el nombre real de Marcel o ninguna fotografía clara que pudiera identificarlo definitivamente. Hasta el final, su verdadera identidad permaneció un secreto para sus enemigos. Cuando terminó la guerra en Europa en mayo de 1945, Marcel Lefebvre tenía 15 años. Mientras millones celebraban en las calles de Londres, París y Moscú, él observaba con la expresión contemplativa que había desconcertado a adultos durante toda su vida. «¿No estás feliz de que haya terminado?», le preguntó su madre. «Lo estoy», respondió. «Pero me pregunto, ¿qué hará la gente con la paz? ¿La valorarán tanto como deberían?».
Era una reflexión sorprendentemente madura para un adolescente, pero Marcel hacía tiempo que había dejado atrás cualquier semblanza de infancia normal. Sus experiencias lo habían transformado de manera que solo comenzaba a comprender. El regreso a una vida civil presentó desafíos únicos para el joven que había pasado sus años formativos jugando un juego mortal de engaño y espionaje. A diferencia de los soldados que regresaban con uniformes y medallas, los miembros de la resistencia y especialmente aquellos involucrados en inteligencia encubierta regresaban a un limbo extraño. Héroes sin reconocimiento público, combatientes sin cicatrices visibles. Para Marcel, la transición fue particularmente difícil. Durante años, cada interacción había sido calculada, cada palabra medida, cada expresión facial una máscara cuidadosamente mantenida. Ahora, se encontraba incapaz de apagar estos hábitos. Lo encontraba estudiando a las personas en el autobús como si estuviera evaluando amenazas potenciales, recordaría Sophie. O memorizando la distribución de una habitación inmediatamente al entrar, buscando instintivamente salidas y puntos ciegos. Estos no son comportamientos normales para un niño, o incluso para un adulto en tiempos de paz. La familia Lefebvre regresó a Francia en el otoño de 1945. Su padre, Henry, había sobrevivido milagrosamente a la guerra, operando con una unidad de resistencia en las montañas. La reunión familiar, aunque alegre, estuvo teñida de la conciencia de que cada uno de ellos había sido transformado por experiencias que los demás solo podían imaginar. Éramos extraños que compartían el mismo apellido, reflexionaría Marcel más tarde. Nos amábamos, pero nos llevó años reaprender a conocernos. El regreso a la educación formal también presentó desafíos. Académicamente, Marcel estaba muy por delante de sus compañeros de su edad, capaz de hablar varios idiomas con fluidez y con conocimientos que iban desde criptografía hasta química. Socialmente, sin embargo, estaba décadas por delante en experiencia, pero años atrás en habilidades normales de interacción. No sabía cómo ser simplemente un niño, explicaría después. No entendía los juegos, las bromas, las pequeñas preocupaciones que ocupaban a mis compañeros. Me parecían triviales después de lo que había visto. Las autoridades escolares, reconociendo su situación inusual, finalmente permitieron a Marcel avanzar varios grados y tomar cursos especiales adaptados a sus habilidades únicas. A los 16 años, ya estaba tomando clases universitarias en matemáticas y lingüística. Mientras tanto, el papel de Marcel durante la guerra permaneció en gran parte no reconocido oficialmente. Para la mayoría de los registros públicos, era simplemente otro niño refugiado que había pasado los años de guerra en Inglaterra. Las verdaderas historias de Petit Renard permanecieron clasificadas en archivos de inteligencia británicos y franceses. Esta falta de reconocimiento no molestaba a Marcel. De hecho, prefería el anonimato. Los mejores espías son aquellos de quienes nadie ha oído hablar, comentaría años más tarde con una sonrisa irónica. Sin embargo, en círculos más restringidos, la reputación de Marcel lo precedía. En 1947, a la edad de 17 años, recibió una visita discreta de un hombre que se presentó como representante del recién formado SDESE, Servicio de Documentación Exterior y Contraespionaje, el servicio de inteligencia exterior de la Francia de posguerra. Francia necesita hombres con sus habilidades especiales, le dijo el reclutador. Especialmente ahora que enfrentamos nuevos desafíos en un mundo cambiante. Era una referencia apenas velada a la creciente Guerra Fría, a la expansión soviética en Europa del Este y a las nuevas amenazas que Francia y sus aliados occidentales enfrentaban. Marcel consideró la oferta seriamente. El espionaje era, después de todo, el único oficio que realmente conocía. Sus talentos, memoria fotográfica, facilidad con los idiomas, capacidad para asumir identidades, estaban perfectamente adaptados para ese mundo. Pero finalmente declinó. He visto lo que la guerra y el engaño le hacen al alma, le dijo a su madre después de rechazar la oferta. Hice lo que hice porque era necesario para liberar a nuestro país. Pero ahora quiero construir, no conspirar. En cambio, Marcel canalizó sus extraordinarias habilidades hacia la academia. Estudió matemáticas y lingüística en la Sorbona, completando en 3 años un programa que normalmente requería 6. Su tesis doctoral sobre patrones lingüísticos y criptografía atrajo la atención internacional, aunque pocos de sus colegas académicos sospechaban que sus conocimientos teóricos estaban respaldados por experiencia práctica en descifrar códigos alemanes. Durante este periodo, Marcel rara vez hablaba de sus experiencias durante la guerra. Incluso con amigos cercanos,
mantenía esa parte de su vida cuidadosamente compartimentada. Esta reticencia no era inusual entre los veteranos y miembros de la resistencia, muchos de los cuales preferían mirar hacia adelante en lugar de revivir los traumas del pasado. Todos teníamos nuestros secretos, escribiría un antiguo compañero de la resistencia. Algunos porque las misiones seguían siendo clasificadas, otros porque las heridas eran demasiado profundas para exponerlas a la luz. A pesar de su silencio sobre su pasado, Marcel nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante aquellos años peligrosos. La más importante, como explicaría años después, era que la mayor fuerza a menudo se encuentra en lo que otros perciben como debilidad. Los alemanes nunca sospecharon seriamente de un niño porque no podían concebir que un niño pudiera representar una amenaza, explicaría. Su subestimación se convirtió en mi ventaja. Es una lección que he llevado a todos los aspectos de mi vida. Nunca subestimes a nadie basándose en apariencias superficiales. La vida profesional de Marcel floreció en los años de posguerra. Se convirtió en profesor en la Sorbona a la edad extraordinariamente joven de 25 años, especializándose en lingüística computacional en los albores de la era informática. Sus investigaciones sobre patrones lingüísticos y procesamiento de información sentaron las bases para desarrollos posteriores en traducción automática e inteligencia artificial. En su vida personal, sin embargo, las cicatrices de la guerra persistieron. Le resultaba difícil formar relaciones cercanas, habiendo aprendido desde temprano a mantener una distancia emocional como medida de protección. La intimidad requiere honestidad, reflexionaría. Y yo había pasado años perfeccionando el arte del engaño. Desaprender esos hábitos fue el desafío más grande de mi vida adulta. Fue solo en 1955, 10 años después del final de la guerra, cuando Marcel finalmente comenzó a hablar más abiertamente sobre sus experiencias. El catalizador fue un encuentro casual con un antiguo agente de la Gestapo en París. Marcel estaba tomando café en un pequeño café cerca de la universidad cuando notó a un hombre de mediana edad en una mesa cercana. Algo en su postura, en la forma en que escaneaba constantemente la habitación, despertó los instintos dormidos pero aún afilados de Marcel. Observando más detenidamente, con un escalofrío de reconocimiento, identificó al hombre. Era el mismo agente que lo había confrontado varias veces durante la guerra, el que había sospechado correctamente que un niño estaba filtrando información. Ahora mayor, con cabello gris y vestido con ropa civil, pero inconfundiblemente el mismo hombre. Por un momento, Marcel consideró simplemente irse, evitando cualquier posible reconocimiento. Pero una curiosidad irresistible lo mantuvo en su asiento. ¿Qué hacía este hombre en París 10 años después de la guerra? ¿Había escapado de la justicia, como tantos otros criminales de guerra nazis? Después de casi una hora de observación discreta, Marcel vio al hombre pagar su cuenta y salir. Impulsado por un instinto que no podía explicar completamente, Marcel lo siguió, manteniendo una distancia prudente, empleando las mismas técnicas de vigilancia que había aprendido de niño. El alemán caminó varias cuadras hasta un edificio de apartamentos modesto. Mientras el hombre buscaba sus llaves, Marcel tomó una decisión impulsiva. Se acercó y habló en alemán fluido. Ha pasado mucho tiempo, Herr Hauptsturmführer. El hombre se congeló, luego se giró lentamente, la mano instintivamente moviéndose hacia un arma que ya no llevaba. ¿Nos conocemos?, preguntó cautelosamente, sus ojos examinando el rostro de Marcel. Usted me conocía como varias personas diferentes, respondió Marcel. Un niño con una cámara. Un chico que alimentaba palomas. Un simple trabajador de cocina llamado Fredo. La comprensión amaneció en el rostro del exagente, seguida por una combinación de asombro e incredulidad. No es posible, murmuró. ¿El niño espía? Todo era el mismo chico. Marcel asintió. Me buscó durante años. Pensé que debería finalmente presentarme adecuadamente. El exagente de la Gestapo lo estudió con una mezcla de emociones contradictorias. Respeto profesional, incredulidad persistente y el reconocimiento de que había sido superado por un niño. Siempre supe que había algo, admitió finalmente. Demasiadas coincidencias, demasiadas filtraciones. Mis superiores pensaron que estaba loco cuando sugerí que podría ser un niño. Me obsesioné tanto que casi me costó mi carrera. ¿Y ahora?, preguntó Marcel. ¿Qué hace en París después de todo este tiempo? El hombre vaciló, luego respondió con una franqueza sorprendente. Trabajo como traductor para una empresa comercial franco-alemana. Tengo un permiso especial del gobierno francés.
Cooperé después de la guerra, proporcioné información sobre operaciones de la Gestapo. Hubo un largo silencio mientras los dos antiguos adversarios se estudiaban mutuamente. ¿Va a denunciarme?, preguntó finalmente el alemán. Marcel consideró la pregunta. Durante años había imaginado confrontaciones con los hombres que habían ocupado su país, que habían causado tanto sufrimiento. Pero mirando al hombre envejecido frente a él, sintió no el ardor de la venganza sino el peso agotador del pasado. La guerra terminó hace 10 años, dijo finalmente. Si las autoridades francesas le permitieron quedarse, no me corresponde a mí cuestionar eso. El alemán asintió lentamente, luego extendió su mano en un gesto tentativo. Me llamo Karl Müller. En otra vida, podríamos haber sido simplemente un profesor alemán y su brillante estudiante francés, no enemigos. Después de un momento de vacilación, Marcel estrechó la mano ofrecida. No era perdón exactamente, sino un reconocimiento de su humanidad compartida, complicada por las fuerzas de la historia. Marcel sonrió, un destello de su vieja sonrisa traviesa visible brevemente. Los mejores trucos son los que nadie ve venir. Este encuentro transformó la relación de Marcel con su propio pasado. Si antes había compartimentado rigurosamente sus experiencias de guerra, ahora comenzó a integrarlas en su identidad más completa. En 1960, publicó un libro bajo seudónimo titulado Le Petit Espion, El Pequeño Espía. Presentado como una novela basada en hechos reales, el libro detallaba muchas de sus experiencias durante la ocupación, aunque con nombres y lugares cambiados para proteger identidades y mantener cierta distancia personal. El libro se convirtió en un éxito inesperado, especialmente entre lectores jóvenes fascinados por la idea de un niño que superaba en astucia a la Gestapo. Las reseñas elogiaron su autenticidad y detalles vívidos, sin sospechar que cada escena había sido vivida por el autor. Este éxito literario condujo a un reconocimiento más formal. En 1965, 20 años después del final de la guerra, Marcel finalmente recibió la Médaille de la Résistance en una ceremonia privada. La naturaleza discreta del honor reflejaba el carácter clasificado de su servicio, pero representaba un reconocimiento oficial largamente postergado de sus extraordinarias contribuciones. A medida que envejecía, Marcel comenzó a hablar más abiertamente sobre sus experiencias, especialmente con jóvenes. Visitaba escuelas y universidades para compartir no solo las emocionantes aventuras de su juventud, sino también las lecciones más profundas que había aprendido. El verdadero heroísmo rara vez se parece a lo que vemos en las películas, solía decir a los estudiantes. A menudo es simplemente hacer lo correcto cuando nadie está mirando, cuando es difícil, cuando es peligroso. Y a veces, son los héroes más improbables los que marcan la mayor diferencia. En 1980, un documental de televisión titulado Los Niños de la Resistencia incluyó por primera vez una entrevista con Marcel usando su nombre real. Ya con 50 años, pero con los mismos ojos intensos y observadores, describió algunas de sus experiencias y reflexionó sobre el impacto que habían tenido en su vida. La gente a menudo me pregunta si lamento haber perdido mi infancia, dijo a la cámara. Es una pregunta compleja. Sí, perdí los juegos normales, las preocupaciones simples, la inocencia. Pero gané una comprensión de la capacidad humana tanto para el mal como para la extraordinaria bondad y coraje. Vi a personas ordinarias arriesgar todo por ayudar a extraños. Vi a otras volverse contra sus vecinos por miedo o ambición. Estas son lecciones que la mayoría aprende gradualmente, si es que lo hace. Yo las aprendí de golpe, a la edad de 12 años. En sus últimos años, Marcel se dedicó a preservar la memoria de la resistencia francesa, especialmente las contribuciones de aquellos que, como él, habían operado en las sombras. Ayudó a establecer un archivo de testimonios orales y documentos relacionados con las operaciones de inteligencia durante la ocupación. La historia recuerda a los generales, a los políticos, a los grandes hombres, explicaría. Pero a menudo olvida a los pequeños actores. Las mujeres que escondían aviadores aliados en sus áticos, los impresores que falsificaban documentos de identidad toda la noche, los niños que servían como mensajeros. Marcel Lefebvre murió en 2012, a la edad de 82 años. Entre sus posesiones, se encontró un pequeño cuaderno desgastado, lleno de lo que parecían garabatos infantiles sin sentido. Los expertos eventualmente determinaron que era un elaborado código que había desarrollado durante la guerra para registrar información sin riesgo de detección. Decodificado, el cuaderno reveló detalles asombrosamente precisos de instalaciones militares alemanas, nombres de oficiales, rutas de patrulla,
y otra inteligencia crítica recopilada por un niño extraordinario que se había convertido en el dolor de cabeza más persistente de la Gestapo. En su funeral, un anciano que pocos reconocieron colocó una sola rosa sobre su ataúd. Cuando alguien le preguntó cómo había conocido a Marcel, el hombre, que hablaba con un ligero acento alemán, simplemente respondió: éramos viejos rivales. Él ganó. Como Marcel mismo escribió en las últimas páginas de sus memorias, la gente a menudo me pregunta cómo un niño pudo enfrentarse a la máquina de guerra nazi sin ser consumido por el miedo. La verdad es que sí tenía miedo, constantemente. Pero aprendí temprano que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que ese miedo. Para mí, ese algo era la simple convicción de que un mundo donde personas como el señor Klein, el relojero, pudieran ser arrastradas en la noche simplemente por ser quienes eran, no era un mundo en el que quisiera vivir sin luchar. Y si un niño de 12 años podía luchar a su manera, ¿qué excusa tendría cualquier otro?